Un héroe moderno. La historia que cambiará tu visión de Obama. Hola a todos en el canal. Si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros. Imagina un hombre que llevaba dos mundos en la sangre. Negro y blanco, Hawái y Kenia, lo ordinario y lo extraordinario. Así era Barack Obama. En 2008, el mundo contuvo la respiración cuando un senador desconocido, de sonrisa cálida y palabras claras, anunció "Yes, we can". Pero ¿qué hizo de él un héroe moderno? No fue solo ser el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Fue su capacidad de unir. En medio de crisis económicas y guerras, Obama se convirtió en un puente viviente entre culturas. Hablaba de esperanza como quien receta medicina para el alma. Sus discursos no eran solo palabras, eran mapas para navegar en tiempos oscuros. Recuerdo su ley de salud, el Obamacare. Millones, como tu vecino o tu tía, pudieron ir al médico sin miedo. Sí, hubo errores, promesas incumplidas, guerras que continuaron. Pero hasta sus críticos admiran algo: su elegancia ante el odio, su firmeza tranquila. ¿Sabías que ganó el Nobel de la Paz en 2009? Algunos se rieron, pero él usó ese premio para hablar no de victorias, sino de responsabilidades. Así era Obama, convirtiendo cada desafío en una lección. Hoy, lejos de la Casa Blanca, sigue enseñando. Sus libros, sus proyectos sociales. ¿Es un héroe perfecto? No, pero nos mostró que los héroes modernos no tienen capa, tienen convicción. Pero para entender su legado, debemos volver al principio. Un héroe en la sombra, los orígenes de Obama. Para descubrir cómo comenzó esta historia, viajemos a 1961. En una pequeña aula de la Universidad de Hawái, dos jóvenes se miraron por primera vez. Él, Barack Obama Sr., un estudiante brillante de Kenia con una risa que llenaba la habitación. Ella, Ann Dunham, una mujer blanca de Kansas, tímida, pero con una curiosidad infinita por el mundo. En esa mirada nació algo más grande que ellos. El joven africano y la estadounidense se enamoraron en medio de las palmeras, desafiando todas las reglas de su época. Cuando Ann quedó embarazada, muchos les advirtieron: un niño mezclado sufrirá. Pero ellos solo veían futuro. El 4 de agosto de 1961 nació Barack Hussein Obama II, un bebé con la piel color miel, heredero de 2 continentes. La felicidad duró poco. Obama Sr. dejó Hawái 3 años después para estudiar en Harvard. Prometió volver, pero las distancias y las diferencias ganaron. Ann, ahora madre soltera, trabajaba de noche mientras criaba a Barry. Aunque el padre biológico se volvió una voz por teléfono, otros hombres llenaron el vacío. El abuelo Stanley lo llevaba a partidos de béisbol. La abuela Madeline le enseñaba a leer antes de dormir. En la cocina de su apartamento en Honolulu, Obama escuchaba historias contradictorias. Su madre le hablaba de un padre heroico que luchaba por Kenia. Su abuela murmuraba sobre un hombre egoísta que abandonó a su familia. El niño aprendió pronto que las personas son como el océano, nunca totalmente claras, siempre cambiantes. A los 6 años, todo volvió a transformarse. Ann se casó con Lolo Soetoro, un ingeniero indonesio, y se mudaron a Yakarta. Allí, el niño rubio se convirtió en Barry Soetoro. Aprendió a montar en bicicleta entre gallinas callejeras. Vio la pobreza extrema por primera vez. Sintió el miedo tras un ataque terrorista. Cada experiencia
Era una pieza más en su rompecabezas identitario. Cuando volvió a Hawái a los 10 años para estudiar en una escuela privada, ya sabía una verdad fundamental. Pertenecer a muchos lugares significa también no encajar completamente en ninguno. Esa soledad sería, años después, su superpoder. El primer combate, infancia, identidad y desafíos. Imagina a un niño de 10 años frente al espejo en un baño de escuela en Honolulu. ¿Por qué mi piel es diferente?, pregunta Barack a su reflejo mientras escucha risas de compañeros que imitan el acento de su padrastro indonesio. Su abuelo, sentado esa tarde en el porche con un vaso de limonada, le dice suavemente: «Las piedras en el camino no te detienen, hijito. Te enseñan a saltar más alto». La infancia de Obama fue un laberinto de preguntas sin respuestas fáciles. En Indonesia lo llamaban Barry, para simplificar su nombre. En Hawái, algunos vecinos cruzaban la calle al verlo. Pero dos fuerzas lo sostuvieron: los libros y las mujeres de su familia. Su abuela Madeline le mostró cómo fichar libros en la biblioteca pública. Su madre, Anne, le hizo despertar a las 4 a.m. para clases por correspondencia, cuando las escuelas locales no eran suficientes. El momento clave llegó a los 14 años. En un parque lleno de palmeras, un amigo le dijo: «Tú actúas como blanco». Esa noche, Barack escribió en su diario: «¿Debo reírme diferente? ¿Cambiar mi voz?». La solución la encontró años después, trabajando en barrios pobres de Chicago. Usar sus múltiples identidades como herramienta, no como disculpa. Cuando ayudaba a una abuelita a conseguir calefacción, contaría después: «Nadie preguntaba de dónde venía mi abrigo». ¿Qué podemos aprender? Primero, las dudas sobre uno mismo son normales, pero no definen tu futuro. Segundo, buscar aliados sabios, abuelos, maestros, vecinos. Tercero, convertir las preguntas difíciles en acciones concretas. Como diría ese niño de Honolulu, convertido en presidente: la luz brilla más fuerte cuando has conocido la oscuridad. Educación y primeros pasos en política. Pero la búsqueda de identidad lo llevaría a nuevos retos donde su mente sería su mejor aliada. A los 18 años, Barack Obama entró en la Universidad de Columbia como un joven común. Jeans gastados, pelo rizado rebelde y una mochila llena de libros de filosofía. En las bibliotecas de Nueva York, pasaba noches enteras leyendo a Martin Luther King y Nelson Mandela. Las palabras correctas, descubrió, pueden ser tan poderosas como un ejército. Tras graduarse, tomó una decisión inusual para un futuro político. Se mudó a Chicago para trabajar como organizador comunitario. Su oficina, una pequeña habitación con una máquina de escribir rota. Su arma, la escucha. Visitaba iglesias en barrios pobres. Hablaba con trabajadores desempleados y aprendía un secreto: la política comienza cuando alguien te cuenta su historia y tú la conviertes en acción. En 1988, Harvard lo llamó. Allí, en las aulas de Derecho, perfeccionó su voz. Como primer presidente negro de la revista jurídica más prestigiosa, enfrentó miradas de desconfianza que le resultaban familiares. «No soy un extraño aquí», pensaba mientras negociaba artículos con estudiantes conservadores. Esa habilidad para tender puentes sería su sello. Su regreso a Chicago, en 1992, marcó el verdadero inicio. Como profesor de derechos civiles, entrenaba a jóvenes abogados. Como activista, ayudaba a registrar votantes en iglesias afroamericanas. Un día lluvioso de octubre, frente a 300 personas en un sótano parroquial, pronunció su primer discurso político.
No habló de leyes complejas, sino de abuelos que no podían pagar sus medicinas. La ovación duró 3 minutos. Así, paso a paso, el chico que buscaba su lugar en el mundo estaba construyendo las bases para algo más grande. Sin saberlo, cada libro leído, cada conversación en un barrio marginal y cada conflicto resuelto en Harvard lo preparaban para una misión que ni él mismo imaginaba. La batalla épica, la campaña presidencial de 2008. Imagina a la abuela Rosa y su nieto Carlos, sentados frente a una vieja televisión en noviembre de 2008. La pantalla muestra a una multitud gritando "Yes, we can" en Chicago. Mira, Carlos, dice Rosa, apretando su mano. Esto es historia. La campaña de Obama fue una montaña rusa. Primero, contra Hillary Clinton en las primarias demócratas. Muchos decían, es muy joven, no tiene experiencia. Pero Obama usó su arma secreta. Hablaba claro, sin tecnicismos. En pueblos pequeños, escuchaba a granjeros y obreros. No somos estados rojos o azules, repetía. Somos Estados Unidos. Luego vino John McCain y la crisis económica de septiembre. Los bancos quebraban, la gente perdía sus casas. Obama mantuvo la calma. En debates, explicaba planes como un profesor paciente. Primero, salvaremos empleos. Después, reformaremos el sistema. Su equipo hizo magia con tecnología nueva. Jóvenes voluntarios usaban Internet para organizar eventos, algo nunca visto. Abuelos como Rosa recibían llamadas. ¿Me ayuda a votar, señora? Su voz importa. El 4 de noviembre, todo cambió. En parques y escuelas, colas interminables. Afroamericanos de 90 años votaban llorando. Pensé que nunca vería esto. Obama ganó con 365 votos electorales. ¿Qué enseñó esta batalla? 3 cosas. Primero, las crisis son oportunidades para unir, no dividir. Segundo, escuchar más que hablar. Tercero, la tecnología sirve cuando conecta personas, no pantallas. Como decía la abuela Rosa esa noche, Carlos, nunca subestimes a un hombre que cree en la gente común. Hoy, cuando veas problemas grandes, recuerda, el cambio empieza con pasos pequeños. ¿Tu paso cuál será? Palabras clave: esperanza, escuchar, unidad, tecnología, verbos en pasado simple, frases cortas, ejemplos cotidianos, para B1, B2. En el trono de cristal, logros y contradicciones de su presidencia. El 20 de enero de 2009, 2 millones de personas llenaron el National Mall en Washington para ver jurar al primer presidente negro de Estados Unidos. Pero la victoria trajo nuevos desafíos: bancos en quiebra, fábricas cerrando y soldados en 2 guerras heredadas. Obama actuó rápido. En sus primeros 100 días, aprobó un plan de rescate económico que salvó millones de empleos. Luego vino su gran victoria, la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Gracias a Obamacare, como se le llamó, una abuela diabética en Texas pudo conseguir insulina barata por primera vez. Pero el trono de cristal tenía grietas. Para aprobar leyes, a veces pactó con grandes empresas. Aunque cerró Guantánamo en promesas, las deportaciones de inmigrantes aumentaron. Y mientras recibía el Nobel de la Paz en 2009, aviones no tripulados estadounidenses bombardeaban zonas de Pakistán. La contradicción más dolorosa llegó en 2012. Tras el tiroteo en una escuela primaria de Sandy Hook, donde murieron 20 niños,
Obama lloró en televisión nacional prometiendo control de armas, pero el Congreso bloqueó todas sus propuestas. Hemos fallado a nuestras familias, admitiría años después. Aún así, su presidencia dejó huellas profundas. Legalizó el matrimonio gay a nivel nacional en 2015, haciendo que Juan y Carlos, una pareja de abuelos en Florida, pudieran casarse tras 40 años juntos. Frenó la gran recesión y redujo la brecha salarial entre hombres y mujeres. Como todo líder, Obama caminó sobre una cuerda floja. Protegió el medio ambiente, pero apoyó el fracking. Defendió a los Dreamers, pero deportó a 3 millones. En su último discurso resumiría: el progreso nunca es recto. Es más como una abuela tejiendo, un punto adelante, otro atrás, pero siempre avanzando. Al final, su trono de cristal no fue perfecto, pero reflejó algo nuevo: la posibilidad de que un niño multicultural, criado por una madre soltera, llegara al poder sin esconder su nombre ni su historia. Y eso, para millones como la abuela Rosa, ya era una revolución. El legado invisible. Vida después de la Casa Blanca. Imagina al abuelo Luis y su nieto Andrés hojeando un álbum de fotos. Mira, este es Obama en 2017, dice Luis, señalando una imagen del expresidente plantando un árbol en un barrio pobre. ¿Y ya no trabajaba en el gobierno?, pregunta Andrés. Su trabajo cambiaba, pero seguía ayudando, responde el abuelo con una sonrisa. Tras dejar la Casa Blanca, Obama eligió un nuevo camino: construir legados silenciosos. Con Michelle, creó una fundación para educar a jóvenes líderes. Escribió sus memorias, no para vender millones, sino para explicar a las futuras generaciones: el poder debe usarse para dar voz, no para brillar. En 2020, durante la pandemia, organizó videollamadas con estudiantes hispanos. La educación es tu pasaporte, les decía mientras compartía historias de su abuela estadounidense. Apoyó programas de becas en África y criticó el racismo en discursos que evitaban atacar a políticos, sino a las ideas. Su solución práctica tiene 3 pasos, como explicaría un médico sabio. Primero, escuchar más al vecino que al poder. Segundo, invertir en jóvenes como si fueran semillas de roble. Tercero, entender que la verdadera historia no la escriben los presidentes, sino abuelos que enseñan valores a sus nietos. Hoy, Obama sigue dando clases en universidades y construyendo centros comunitarios. No aparece tanto en televisión, pero su legado crece en las mentes que inspiró. Como dice el abuelo Luis cerrando el álbum: Andrés, los hombres grandes no se miden por los años que gobiernan, sino por los sueños que siembran después. Lecciones de un héroe. ¿Qué podemos aprender de Obama? Imagina al abuelo Tomás y su nieta Elena viendo fotos antiguas. ¿Qué nos dejó Obama, abuelo?, pregunta ella señalando una imagen de 2008. Tomás piensa, acariciando su taza de café. 3 lecciones, como 3 pasos para subir una montaña. Primero, habla claro, pero escucha más. En Chicago, Obama reunía a vecinos en sótanos fríos. No prometía soluciones mágicas. Preguntaba, ¿qué necesitan? Así logró reformas en salud y educación. Segundo, el cambio es lento como las nubes. Su presidencia tuvo errores, deportaciones, guerras, pero enseñó que el progreso requiere persistencia. Como cuando ayudabas a tu hermano a leer letra a letra, día a día. Tercero, tu historia es un puente, no un muro. Hijo de keniano y estadounidense, usó sus raíces mixtas para unir, no dividir.
La diversidad no es problema, decía, es herramienta. ¿Cómo aplicar esto hoy? El abuelo Tomás sonríe. Primero, escucha a tu vecina anciana. Segundo, actúa en lo pequeño. Planta un árbol, enseña a un niño. Tercero, recuerda, nadie es demasiado ordinario para hacer algo extraordinario. Elena mira las fotos otra vez. Ahora entiende. Los héroes no son de mármol. Son personas que eligen dialogar, persistir y construir puentes. Incluso cuando el río parece imposible de cruzar. El final que no es final. Cómo su historia sigue viva. Imagina a la abuela Carmen hojeando un álbum con su nieto. Mira, aquí está Obama en 2023, dice, señalando una foto donde enseña a jóvenes en un barrio. ¿Sigue siendo importante?, pregunta el niño. Más que nunca, responde ella. Tras la presidencia, Obama no se detuvo. Su fundación educa a líderes jóvenes en 60 países. Organiza talleres donde abuelos comparten experiencias con nietos, creando puentes entre generaciones. En 2022, ayudó a becar a 500 estudiantes latinos. ¿Cómo continuar su legado? 3 pasos simples. Primero, escucha historias de mayores. Son bibliotecas vivas. Segundo, actúa local. Ayuda en tu escuela o centro comunitario. Tercero, recuerda, el cambio no es un evento, sino hábito diario. Como decía Obama al dejar la Casa Blanca, la mejor historia no es la que escribo, sino la que ustedes crearán.